Muy bien, abran su Biblia por favor a la segunda epístola de Pedro en el capítulo 1. Segunda epístola de Pedro en el capítulo 1. Y mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Padre, al abrir tu palabra queremos, Señor, al leerla y escudriñarla, gozarnos con ella, de la misma manera que nos hemos gozado cantando alabanzas a tu nombre, Señor. Que lo que vamos a estudiar aquí sirva de recordatorio para cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, para los que están viéndonos en línea, que sirvan de recordatorio para que podamos saber que sabemos que la victoria que tu Hijo logró en la cruz por nosotros, no hay nada ni nadie que pueda opacarla, no hay nada ni nadie que nos la pueda quitar, y en esa victoria estamos completamente seguros, pase lo que pase a nuestro alrededor. Caigan o se pongan reyes, de todas maneras en tus manos, por ser tus hijos estamos seguros. Bendice este tiempo entonces en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Muy bien, estamos en la segunda epístola de Pedro en el capítulo 1. La semana pasada llegamos hasta el versículo 14, ¿sí? Pedro está sintiendo que su tiempo de partir está cerca, de partir de esta tierra e ir a la presencia del Señor está cerca. Y siente que una de las cosas que no puede olvidar hacer, aun cuando ya está preparándose para partir, aun cuando ya está anciano, siente que lo más importante que él puede hacer, lo más importante que él puede hacer por la iglesia era recordarles las cosas que Jesús había logrado por ella, la iglesia, mediante su muerte y su resurrección, ¿sí? Creo que ahorita en el tiempo en el que vivimos es imperativo que nos acordemos de lo que la muerte y resurrección de Jesucristo lograron por nosotros. Porque es muy fácil caer en nuestro estado de ánimo, es muy fácil dejar que las cosas que están pasando a nuestro alrededor opaquen nuestro gozo de sabernos salvos. Es muy fácil que empecemos a poner nuestra vista en las cosas terrenales, en el hombre, y empecemos a pensar que si no pasa cierta o cual cosa, entonces las cosas nos van a ir mal, pero si pasa esta otra cosa, entonces nos va a ir bien. Mis hermanos, como cristianos ya nos fue mejor de lo que nunca esperamos que nos fuera en Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Y hemos alcanzado algo inalcanzable para cualquier persona. Ahora, eso no quiere decir que no luchamos, eso no quiere decir que no seguimos en oración, eso no quiere decir que no seguimos adelante como el ejército de Jesucristo presentando la justicia de Dios aquí en la tierra. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que finalmente nuestra confianza está en Él. Entonces Pedro, sintiendo que su tiempo de partida ya está, siente que debe recordar a la iglesia acerca de las cosas que Jesús ha logrado por ella mediante su muerte y su resurrección. Por eso dice ahí en el versículo 15, noten: también debo esforzarme para que después de mi partida ustedes puedan tener siempre presentes todas estas cosas. Él quiere que sepan muy en especial que Dios los está preparando para que sean partícipes de la naturaleza divina de Jesucristo, y de que un día se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno, y nuestro Salvador y Señor Jesucristo va a estar ahí para recibirlos. Es lo que Él quiere que sepan, y es lo que yo quiero que sepan aquí hoy. Sí, que uno de estos días las puertas del reino se van a abrir de par en par para todos los que hemos creído en Jesucristo, y vamos a entrar en el verdadero reino, vamos a entrar en el verdadero reposo de nuestro Señor, vamos a entrar en ese lugar donde Él es Rey de reyes y Señor de señores, ahora sí, para siempre y físicamente, y vamos finalmente a encontrar esa seguridad, esa paz y ese gozo que todos anhelamos tener, que a veces es tan fácil olvidarnos de que ya podemos vivir en esas cosas aquí en la tierra, a pesar de lo que está sucediendo. Ahora, en los siguientes versículos, Pedro les va a dar razones por las cuales pueden estar seguros de lo que les está diciendo. Razones por las cuales pueden estar seguros de que lo que les está diciendo es verdad. Él no tiene temor a equivocarse. Él no cree que pudiera de alguna manera hacer algo que no debería de decir. Está completamente seguro. Y creo que estas son algunas de las cosas a las que debemos de poner más atención, las que Pedro nos va a decir aquí en nuestro estudio de la palabra esta mañana.
¿sí? Son importantes porque no están basadas en opiniones de hombres, sino en testigos oculares, o sea, testigos que lo vieron, fueron presenciales, estuvieron ahí, ¿sí? Y que están basadas también en lo que desde antes se había venido profetizando en la misma palabra de Dios. Entonces, lo que vamos a ver aquí están basadas en dos cosas. Uno, personas que estuvieron presentes cuando sucedió lo que nos va a describir aquí. Y dos, están basadas en las palabras proféticas que ya de antemano se habían dado, se habían escrito miles de años antes que vinieron a cumplirse en Jesucristo. Entonces noten ahí en el versículo 16, Pedro dice, porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder. No me gusta hacer esto, pero lo voy a hacer hoy. Vamos a decir todos, el Señor Jesucristo vendrá con todo su poder. ¿Listos? 1, 2, 3. El Señor Jesucristo vendrá con todo su poder. ¿Sí? No me gusta hacer eso, no me gusta cuando lo oigo. Pero quise hacerlo hoy porque quiero que seamos recordados de eso hoy, específicamente hoy, por todo lo que está sucediendo. Que el Señor Jesucristo va a venir con todo su poder. Y que Pedro nos está diciendo aquí que cuando él y sus acompañantes o los apóstoles, si queremos incluirlos en el grupo que está mencionando aquí, cuando ellos lo hicieron saber, no lo hicieron, noten la segunda parte del versículo, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad, como con sus propios ojos. ¿Sí? A nosotros nadie nos lo contó, nosotros no lo leímos, nosotros no recibimos instrucción de nadie, nosotros vimos su majestad con nuestros propios ojos. Y esto es algo tremendo que Pedro está diciendo aquí, que Pedro les estaba diciendo aquí a la iglesia en aquellos tiempos, pero que Pedro nos está diciendo a nosotros también. Recuerden, yo lo vi, nadie me lo contó, lo sé de primera mano, ¿sí? Y eso debe asegurarnos a nosotros que lo que Pedro nos está presentando puede ser aplicable a nuestras vidas, podemos basar nuestra fe y nuestra vida en ello y estar seguros en ello. Y también creo que este es un modelo para nosotros, una enseñanza para nosotros acerca de cómo podemos nosotros presentar nuestro testimonio acerca de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y explicar por qué hemos puesto nuestra esperanza para vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Yo lo vi, yo lo experimenté. Saben que nosotros también hemos experimentado muchas cosas con el Señor y de parte del Señor en nuestras vidas. ¿No es cierto? Y así como Pedro está diciendo aquí, cuando yo les compartí esto, cuando les enseñé esto, no lo hice basándome en fábulas ni nada de eso, me estaba basando en lo que yo mismo vi. Así también nuestro testimonio debe de ser, yo no estoy compartiendo con ustedes lo que estoy compartiendo porque lo leí en fábulas o alguien Esta ha sido mi experiencia con Cristo Jesús desde que yo lo recibí. Estos han sido los cambios que ha habido en mi vida. Este ha sido el poder que Él ha manifestado en y a través de mí. Esta ha sido la fe que Él ha multiplicado, la gracia que Él me ha mostrado, la misericordia que he recibido. No les estoy hablando de algo que alguien me dijo a mí acerca de ello. Les estoy hablando de lo que yo he experimentado con Él. ¿Sí? Porque ese debe ser nuestro testimonio. Ese es lo que es un testimonio. El testimonio es dar un testimonio de lo que hemos experimentado, de lo que hemos visto, de las bendiciones que el Señor ha impuesto sobre nosotros desde que creímos en Él. El testimonio no es ver qué tantos versículos de la Biblia nos hemos memorizado. El testimonio no es tener una licenciatura en apologética, que no estaría nada de mal, no estaría nada de mal. Pero ese no es el testimonio. El testimonio es lo que Dios ha hecho por nosotros. Las cosas que Él ha hecho por nosotros. ¿Sí? Me recuerda a aquel ciego, ¿se acuerdan aquel ciego que fue ciego de nacimiento y que el Señor lo sanó, y etcétera, etcétera? Y luego los líderes y sacerdotes lo llamaron, oye, ¿eres tú ciego de nacimiento? Sí, era ciego de nacimiento. No le creyeron, llamaron a los papás, oye, ¿era ciego de nacimiento? Pues ya está bastante grandecito, pregúntenle a él. Sí, era ciego de nacimiento, etcétera, etcétera. ¿Y quién te sanó? Pues no sé, un camarada vino y me hizo esto y me sanó, pero ¿quién? ¿Cómo estuvo eso?
¿Se acuerdan la frase final que dijo el ciego? Yo solo sé que estaba ciego y ahora veo. ¿Quieren un testimonio? Ahí está. Sí, la próxima vez que estén en la línea del mercado para pagar, digan a la persona que esté, ¿sabes qué? Yo estaba ciego y ahora veo. ¿Cómo la ves? Es todo. Si quieren saber más, entonces le dicen más. Pero si no, que se vayan a su casa patinando. ¿Verdad? ¿Quién sería ese loco o esa loca que me dijo que estaba ciego y ahora ve? ¿Qué estaría pensando cuando me dijo eso? Eso es todo, ¿sí? Pero tenemos que, no mantener un récord necesariamente, pero tenemos que mantener en mente siempre todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Esos son nuestros testimonios y estoy seguro que todos nosotros tenemos muchísimos testimonios. Tenemos que hablar de las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Así como Pedro estaba hablando de la experiencia que él tenía. Dios ha hecho maravillosas obras en todos nosotros, estoy seguro. Y esto es de lo que tenemos que hablar. Salmista, en el Salmo 77, se está quejando, está pensando en las cosas que están pasando y está pensando que quizás Dios se ha olvidado, que quizás Dios ya no es el mismo, que quizás Dios ya no tiene el poder para salvarlo, ¿sí? Para librarlo del problema en el que está pasando. Y en el Salmo 77, comenzando en el versículo 11 y hasta el 13, dice esto: es mejor que haga memoria de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas de antaño. Versículo 12, noten, meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. Aquí nos está diciendo a nosotros, creo yo, que debemos de meditar constantemente en las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y esas son las cosas que debemos estar proclamando. Esas son las cosas con las que debemos estar dando testimonio. Y luego, una vez que escuchen el testimonio de las cosas que Dios ha hecho, noten el versículo 13. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué otro Dios es tan grande como tú, Dios nuestro? ¿Sí? Eso es lo que debe ser la respuesta de nuestro corazón cuando nos acordamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque creo que esa es la respuesta que Pedro tenía cuando empezó a compartir todo esto y se acordó de todo lo que había vivido con el Señor Jesucristo mientras anduvo ministrando con Él. Otra cosa de la que podemos hacer alarde y de la que podemos dar testimonio sin temor a equivocarnos, estoy seguro, es de la misericordia que diariamente Dios nos muestra a cada uno de nosotros. ¿No es cierto? ¿No ha sido misericordioso Dios con ustedes? ¿No ha sido más de una vez? No ha dicho, qué bárbaro, nada más porque sé que eres polvo, no te... ¿Verdad? Nada más porque sé lo débil que eres, porque... yo me identifiqué contigo cuando fui en carne humana a vivir en la tierra entre ustedes. ¿Sí? Y nos muestra su misericordia. ¿Sí? De nuevo el Salmo 63, los versículos 3 y 4, el salmista dice: tu misericordia es mejor que la vida. Por eso mis labios te alaban, yo te bendeciré mientras tenga vida y en tu nombre levantaré mis manos. No importa qué esté pasando, porque tu misericordia, la misericordia que me has mostrado es mejor que la vida. ¿Sí? Imagínense llegar a la oficina mañana, llegar al trabajo en el que están desempeñando ahorita, en el lugar donde están trabajando, y llegar y decir: ¿saben qué? La misericordia de Dios es mejor que la vida. En serio. Lo he vuelto a experimentar, lo he vuelto a vivir. Ha vuelto a demostrármelo. Y ahí déjenla. Ahí déjenlo. Verán que va a despertarla en alguien, va a despertar. Y a lo mejor no van con ustedes a preguntarles, pero quizás tengan otros familiares o amigos cristianos y van a ir con ellos. Oye, camarada, el trabajo llegó hoy y me dijo que la misericordia de Dios es mejor que la vida. ¿Qué quiso decir con eso? Y esa persona va a decir: ven, verás, siéntate, déjame explicarte. O a lo mejor van a ir con ustedes mismos. Pero esos son los testimonios que debemos dar. A menudo no damos testimonios si no son testimonios dramáticos, ¿verdad? Todos queremos testimonios dramáticos. ¿Sí? Y no tiene nada de malo con los testimonios dramáticos. Un drogadicto que fue salvo por fe en Jesucristo y dejó las drogas, tremendo, gloria a Dios por ello. Alguien que vivía el estilo de vida homosexual y dejó la homosexualidad porque se entregó a Jesucristo, gloria a Dios también por ello.
Sí, un adúltero que llegó a los pies de Jesucristo, y porque llegó a los pies de Jesucristo pudo reconciliarse con su esposa y pudo salvar su matrimonio, y ahora tiene un matrimonio lleno de gozo y de paz y de tranquilidad, sabiendo que está adorando al Dios verdadero. Gloria a Dios por ello. Alguien que tuvo una persona enferma de COVID-19 y se pidió oración por ellos, y sí pasó por una tremenda prueba, pero al final de cuentas salió sano. Esos son testimonios. Gloria a Dios por ello. Son testimonios dramáticos, pero son testimonios que escuchamos todo el tiempo. Pero un testimonio como era ciego y ahora veo. Un testimonio como tu misericordia, la misericordia de Dios en mi vida es mejor que mi vida misma. ¿Sí? Un testimonio de ese tipo, de que nada más deja lo suficiente en la mente de la persona como para preguntar, ¿y este o esta qué trae ahora? ¿Sí? Gloria a Dios por ello, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro testimonio de la misericordia, ¿sí? Entonces tenemos que recordar esto, que así como Pedro les está asegurando a ellos que lo que él les está compartiendo no lo está haciendo siguiendo fábulas artificiosas ni palabras de hombres, sino que había visto la majestad con sus propios ojos, que había experimentado a Dios en su propia vida. Esos deben ser nuestros testimonios también. ¿Sí? Esos deben ser nuestros testimonios también. Versículo 17, noten lo que dice: pues cuando él recibió de Dios, hablando de Jesucristo, pues cuando él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros, hablando de Jacobo y Juan y Pedro, que estaban con él como vamos a ver ahorita en el monte de la transfiguración, y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con él en el monte santo. ¿Y de qué está hablando aquí? De nuevo, está hablando del monte de la transfiguración. Está hablando de aquel suceso en el que el Señor Jesucristo fue transformado delante de sus ojos. Pero no quiero describírselos yo, quiero que lo lean conmigo. Miren en su Biblia, porque no va a estar puesta en la pantalla. En Marcos capítulo 9, los versículos 2 al 8. Marcos capítulo 9, los versículos 2 al 8. Dice aquí: 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó a un monte alto, y ahí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les apareció Elías y Moisés, y hablaban con Jesús. Y Pedro le dijo entonces a Jesús: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. Versículo 7 dice: en eso vino una nube y les hizo sombra, y desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Entonces esta fue la experiencia que tuvo Pedro con el Señor Jesucristo. Esta fue la experiencia que tuvo con Juan y el hermano de Juan, Jacobo. Esto es de lo que está hablándoles aquí en segunda de Pedro capítulo 1. Les está hablando de esa vez que él vio a Jesús siendo transfigurado y convertido en lo que verdaderamente era, que era el Dios glorioso. Y el Padre hablando desde el cielo y diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y creo yo que hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, recordándonos de Jesucristo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Sí? ¿Cómo lo digo? Lo tengo que decir de una manera así medio. Ok, ya se acabaron las elecciones, ¿verdad? Dejen de escuchar las noticias. Escuchen la voz de Dios. ¿Sí? Lo que va a pasar de aquí en adelante lo dejamos en las manos de Dios, lo ponemos en las manos de Dios, oramos para que la voluntad de Dios se cumpla, ¿sí? Y pedimos a Dios que en su soberanía Él no deje pasar nada que Él no quiere que pase, y que deje pasar todo lo que Él quiere que pase. Y sabemos que estas cosas pueden ir de una manera o de otra. Puede ser que todo lo que estamos teniendo temor de que vaya a pasar nunca pase, y gloria a Dios por ello, ¿no es cierto?
Y puede ser que todo lo que estamos sintiendo temor sí pase, y gloria a Dios por ello también, ¿verdad? Porque Él está permitiendo que pase. ¿Sí? Entonces, llega el momento en el que tenemos que reconocer que yo creo y he puesto toda mi esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo sé que Él sabe mejor que yo. Y aunque todo esto no está muy de acuerdo conmigo, yo quiero estar de acuerdo con Él. Así es que, Señor, te lo entrego a ti, lo pongo en tus manos. Y hay que ser gozosos. ¿Saben qué? Cuando las tinieblas vienen, la luz no corre. Cuando las tinieblas vienen, la luz brilla más todavía. ¿Sí? Prendan un cerillo ahorita y apaguen todas las luces y verán cómo va a brillar ese cerillo. Entonces sí, parece ser que las tinieblas, pero como vamos a ver más adelante, las tinieblas también creyeron que habían vencido a Dios, y para nada, ¿no es cierto? Ok, entonces es el monte de la transfiguración, pero también debemos recordar que tan glorioso como este evento fue, la resurrección de Cristo fue también gloriosa, y creo yo que más gloriosa todavía. Si estábamos cantando ahorita, oh día feliz, ¿verdad? Y día histórico en verdad, dice la canción, ¿verdad? Sí, mucha gente está hablando ahorita de cuán histórica es la cantidad de votantes que salieron a las urnas a votar, ¿verdad? Vivos, muertos, perros, gatos, todo. Ya la regué, ¿verdad? El ratón vaquero. Ayuda. Elimínalo, Señor. Todos están hablando de lo histórico que fue, ¿verdad? No importa qué pase en la historia, después del día de la resurrección de Jesucristo, no hay nada tan histórico como eso. ¿Okay? Ese es el día histórico en verdad. Sí, va a haber otras elecciones y va a haber mucha más gente que vote. ¿Ok? Pero otro que resucite como Jesucristo, nadie más que nosotros cuando la trompeta suene. ¿Ok? Nadie más que nosotros cuando la trompeta suene. Entonces sí, vieron la transfiguración, pero también vieron la resurrección. Y no solamente vieron la resurrección, sino que vieron la ascensión del Señor al cielo. En Hechos capítulo 1, los versículos 8 al 11. Hechos 1, versículos 8 al 11, leemos lo siguiente. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos, noten, mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. ¿Cómo lo vieron desaparecer? En una nube. ¿Ya se dieron cuenta cómo es el cielo allá afuera? ¿Se fijaron que dice que de la misma manera que lo vieron desaparecer va a volver? Y mi pregunta, y se los he dicho antes, siempre que hay un cielo nublado es: Señor, será sobre esa nube que vas a regresar. Sí, esa es la mentalidad que debemos tener. No estar todos deprimidos. ¿Y ahora qué va a pasar? No, Cristo viene pronto. Sí. Y estas son nada más señales de que viene pronto. Y sí, nos agüitamos, y sí, nos enojamos, pero no pecamos, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No dejen que el sol se ponga sobre su ira, ¿verdad? Ok, ya estuvo. Seguimos hacia adelante agarrados de la mano
de Dios. Amén. Versículo 19 dice, además, contamos con muy confiable palabra profética, la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Entonces tienen nuestro testimonio, porque nosotros lo vimos, nadie nos lo contó. ¿Sí? Pueden confiar en ello. Yo lo vi, Juan lo vio, Jacobo lo vio. Pero aparte de todo eso, por si eso fuera poco, tienen también palabra profética. Y tienen que prestar atención a esa palabra profética que ya se les ha dado. Noten que dice que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Entonces, todo lo que sabemos acerca de Jesucristo por medio de las profecías que se dieron antes de su primera venida, y todo lo que sabemos de Jesucristo por medio de las profecías que tenemos en la Biblia acerca de su segunda venida, deben ser una antorcha gigantesca que esté alumbrando nuestro camino y esté quitando de encima de nosotros la oscuridad que sentimos que viene sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el lucero de la mañana. Él es el que trae la luz. Él es el que abre nuestros ojos a la realidad de lo que está pasando, de lo que ha pasado, de lo que va a pasar. Entonces es en Él, de nuevo, en quien debemos poner nuestra esperanza. Y tenemos que escuchar el testimonio de los que lo vieron, de los que los conocieron, pero también tenemos que escuchar el testimonio de los que escribieron acerca de Él, miles de años antes de que Él, de hecho, viniera a la tierra. Sí, las profecías que se habían dado desde el principio acerca del Mesías, sí, que cuando vino el Señor Jesucristo se cumplieron en Él, que están escritas en la Biblia. ¿Sí? Y las profecías que están escritas pero que aún no se han cumplido en cuanto a su segunda venida, esas deben ser las cosas en las que nos debemos estar fijando ahorita. Esas deben ser las cosas en las que nos debemos estar esforzando por meditar en ellas, por entenderlas, estudiarlas, verlas, para que eso le ayude a nuestro corazón a tomar ánimo. Porque en realidad sí, a veces siente uno que, ay, ¿verdad? No estoy diciendo que eso no sea un sentimiento real, no estoy diciendo que no sea real. Lo que estoy diciendo es que no nos clavemos en Él, no nos quedemos estancados en Él. ¿Sí? Ayer que venía de la tierra de Dios, todo está cambiado por allá. Y para poder llegar a la garita tuve que venir. ¿Quiénes conocen Mexicali? ¿Alguien conoce Mexicali? Me tuve que venir por la Justosierra y luego agarrar la calle Arista. Antes me iba a la Colón y ¡pum!, derecho. Ahora me tuve que venir por la Justosierra y agarrar la calle Arista y pasar por todo Pueblo Nuevo, por calles que ni nomenclatura tienen, ¿verdad? Y tratando de encontrar la llegada a la garita. Gloria a Dios que mi hermana y mi cuñado viven allá y conocen todos esos, ¿verdad? Pero le dije a mi hija, porque iba conmigo, ¿sabes qué? Voy a poner el GPS para ver si ellos le dan por donde dice el GPS, ¿verdad? Porque quiero saber para la próxima vez si voy a poner el GPS y que el GPS me ayude, ¿verdad? Entonces puse el GPS, start, y todo iba muy bien. Hasta que de repente el GPS dice 300 metros y luego es en metros. En 300 metros, aunque no importa porque nos dice exactamente dónde vamos a dar vuelta, 300 metros da vuelta a la derecha. Y mi cuñado no da vuelta a la derecha, se sigue derecho. Y luego, ¡tutut! En 300 metros da vuelta a la derecha. Y mi cuñado no da vuelta a la derecha, sigue derecho. Y luego, ¡tutut! En 300 metros da vuelta a la derecha. Y luego mi cuñado no da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda. Y luego sigue derecho y sigue por allá y sigue por acá. Si yo me hubiera dejado llevar por lo que estaba pasando en esos momentos, hubiera dicho, ya nunca voy a volver a San Diego. Me voy a perder aquí en Pueblo Nuevo y algo va a pasar y me van a enterrar y ni cuenta se va a dar nadie. Si eso hubiera pensado. Pero ahí fue donde empezó la oración. Señor, ayúdanos a llegar. Señor, llévanos. Señor, que mi cuñado sepa lo que está haciendo. Sí sabía lo que estaba haciendo. Y finalmente me dijo, pues mira, ya hay cola aquí, así es que lo que vas a tener que hacer es, vas a tener que esperar a que alguien te deje cruzar al otro lado de la calle, luego le das vuelta a la izquierda, y luego donde puedes te das una vuelta en U, y luego das la cola ahí atrás en donde está.
Y yo, ¿me vas a dejar solo aquí? Pero sí le entendí. Entonces ya di la vuelta y todo lo demás y ya me metí en la cola y ya empezó a moverse la cola, pero fue otra hora y cachito de ahí donde agarré la cola para finalmente pasar. Pero si me hubiera clavado en, ¿dónde estoy? Entonces sí me hubiera perdido. ¿Sí? Pero me clavé en las indicaciones que se me dieron, las seguí una vez que me dejó solo y miren, aquí estoy. No soy un fantasma, soy yo. ¿Ok? Todo eso para decirles, miren, si nos apegamos a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Ahora sí que parezca que todo está perdido, no estamos perdidos. De hecho, estamos más seguros que cualquier otra persona. ¿Sí? Porque es la luz para nuestro camino. ¿Sí? Es lámpara para nuestro sendero. Es una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta que finalmente el Señor, vamos a ver más adelante que eso quiere decir, hasta que el Señor venga. Entonces, si queremos estar seguros de que no importa qué esté pasando, no importa cuántas tinieblas parezcan que nos están cubriendo, que estamos en el camino correcto, debemos apegarnos a lo que la luz de la palabra nos ha dicho desde el principio y nos ha estado diciendo constantemente. Entonces, hay muchas profecías. Hay personas que dicen que hay como 350 profecías en el Antiguo Testamento y otras que dicen que hay más profecías en el Antiguo Testamento acerca de la primera venida del Señor. Y ahorita las vamos a tratar de cubrir todas, ¿ok? Así es que agárrense. No es cierto. Les voy a decir una que otra. ¿Ok? Pero para que vean. Por ejemplo, la primera profecía que habla acerca de la venida de un Redentor, ¿saben dónde la encontramos? La encontramos en Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Génesis capítulo 3 y el versículo 15 dice lo siguiente: yo pondré enemistad entre la mujer y tú. Aquí Dios hablándole a la serpiente que había engañado a Eva, diciéndole las consecuencias de lo que hizo. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. La Biblia Reina Valera 60 dice en el calcañar, que es el talón. ¿Por qué dice el talón y la cabeza? Porque la herida que Satanás hizo al Salvador fue como una herida en el talón. ¿Alguna vez les ha picado una pulga en el tobillo por allá? Y cómo da comezón. ¿Verdad? Entiende uno por qué los perros se agarran. Sí, ¿verdad? Sí, eso es básicamente lo que fue la herida que Satanás logró infligir o hacer en la persona de Jesucristo, en el plan de Dios. ¿Sí? Pero Jesucristo, ¿en dónde lo hirió? En la cabeza. Y sabemos que las heridas en la cabeza son ¿qué? Mortales, son mortales. Eso es lo que se nos está tratando de decir aquí. Sí, Satanás lo va a herir en el talón, le va a hacer una herida, pero es pequeña comparada con la herida que él le va a hacer a Satanás. ¿Sí? En Isaías 7:14 tenemos lo siguiente. Todos conocemos esta profecía, la vamos a estar viendo ahora en los tiempos de Navidad, dentro de un mes más o menos, y ahí vemos, pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre, ¿qué? Emmanuel. ¿Sí? En el Nuevo Testamento tenemos una clara cita de este versículo. ¿Sí? Cuando José, el marido de María, ¿se acuerdan? Cuando José, el marido de María, que era un hombre justo, quiso dejarla secretamente porque estaba embarazada y no quería causarle ningún daño, un ángel vino a hablar con José. ¿Se acuerdan? Estoy seguro que todos se acuerdan. ¿Sí? Y el ángel le dijo a José esto en Mateo capítulo 1, comenzando con el versículo 21, le dijo: María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Versículo 23, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Isaías lo profetizó. Jesús nació, ¿sí? Y Mateo nos está diciendo aquí, esto que pasó con José fue para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta, ¿sí? Miqueas
capítulo 5 y el versículo 2. Dice: tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes se remontan al principio mismo de los días de la eternidad. Esto nos habla de la eternalidad de Jesucristo, ¿sí? Nos habla de que Jesucristo es eterno, siempre lo ha sido, siempre lo será. Y la eternalidad es un atributo que solamente Dios tiene. Todo lo demás tuvo principio, pero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han existido desde la eternidad pasada y existirán hasta la eternidad futura. No ha habido un segundo en todo tiempo, en toda la historia del mundo, en el que ellos no han existido como un solo Dios. Entonces aquí es una profecía que dio Miqueas, ¿sí? Pero Mateo de nuevo nos dice que cuando Herodes les pregunta a los principales sacerdotes y a los escribas acerca del pueblo en el que habría de nacer el Cristo, cuando aquellos magos vinieron a buscarlo, ¿se acuerdan? Mateo nos dice en Mateo 2, en los versículos 5 y 6, que los escribas y los sacerdotes le dijeron a Herodes: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces tenemos 3 profecías muy claras que se nos dice. Estas fueron expresadas en el pasado, fueron expresadas antes de que sucedieran, y ahora las hemos visto cumplidas en Jesucristo para que sepamos que Él es el Cristo, para que se cumpla lo que los profetas habían dicho. Una más, ¿me la permiten? Una más. Una que todos conocemos también, y esta no va a aparecer en la pantalla, pero estoy seguro que todos se lo saben de memoria, de alguna manera, o parte de ella. La encontramos en Isaías 53, los versículos 1 al 5, que dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Versículo 3 dice: será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido y el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Versículo 5 de Isaías 53 dice: pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Y claro que todos sabemos que el cumplimiento de esta profecía se encuentra en que en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todas estas profecías claramente dichas mucho antes de que sucedieran, cumplidas en la persona del Señor Jesucristo. Y esto es lo que Pedro les está diciendo a sus recipientes, a los que van a recibir la carta. Miren, nosotros lo vimos. Somos testigos oculares de ello. Nosotros estuvimos presentes. Pero aparte de eso, tienen las profecías que se han dado acerca de Él. Pero, por si alguien se estuviera preguntando, y no estoy seguro que alguien se está preguntando, pero por si alguien aquí presente o en línea se están preguntando: que nos dijiste la profecía y el cumplimiento de la profecía, pero la primera profecía nunca dijiste nada. ¿Qué onda? ¿Cuándo se cumplió esa profecía? ¿En qué momento podemos saber que esa profecía fue cumplida? Cumplimiento de la profecía en Génesis la encontramos en Colosenses capítulo 2, los versículos 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, en donde Pablo les escribe a los colosenses: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él, hablando de Cristo porque Él ha resucitado, y les ha perdonado, ¿cuántos?
todos sus pecados. Versículo 14, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, porque había un acta de decretos contra nosotros que Dios iba a tener que sacar, iba a decir, mira, aquí están todas tus culpas, todas tus faltas, y de acuerdo a estas faltas te tengo que castigar. Pero Jesucristo ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó, ¿dónde? En la cruz. Y noten el versículo 15, desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Y ahí fue donde Satanás creyó que había ganado cuando el Señor estaba clavado en la cruz. Pero 3 días después, el Señor le dio en la cabeza y acabó con todo. Y ahora ¿saben cuántas actas hay en contra de nosotros delante del Señor, delante de nuestro Dios? Ninguna. Cero. No importa qué tan grande, no importa qué tan horrendo, no importa cuál sea cuál haya sido nuestro pecado, todas han sido borradas porque el Señor Jesucristo las tomó y las clavó en la cruz y derrotó a aquel que nos acusaba delante de Dios, una vez y para siempre. ¡Woo! ¿Ustedes creen que tenemos que estar todos, ay, qué va a pasar? No, nosotros no luchamos para obtener la victoria. Nosotros luchamos porque ya tenemos la victoria. Tenemos al Dios Todopoderoso, Creador de cielos y la tierra, al Rey de Reyes y Señor de Señores, luchando no solamente con nosotros, sino por nosotros también. Sí, entonces lo que Pedro está diciendo aquí es que las verdades que encontramos en la Biblia siempre continuarán apuntándonos hacia la fuente de toda verdad, que es Jesucristo, hasta que Él regrese en gloria. Hasta que Él regrese en gloria. Y hoy chequé, todavía no ha regresado. Así es que ahorita lo que estamos haciendo aquí, lo que el Señor está tratando de hacer aquí por su palabra y el poder del Espíritu Santo, es señalarnos de nuevo a la única fuente de verdad, que no es Fox News, que no es NBC, CBS o ABC, definitivamente no es CNN y Telemundo, ¿sí? Es la palabra de Dios, que es Jesucristo, ¿sí? Y ahí es en donde debemos poner nuestra atención. En Colosenses, de nuevo en el capítulo 3 y en los versículos 1 al 4 dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿En dónde debemos buscar? ¿Qué cosas debemos buscar? Las cosas de arriba, en donde está sentado Cristo a la derecha de Dios. Pongan su mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y eso es lo que esperamos. Eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Eso es lo que nos llena de esperanza. Eso es lo que nos llena de gozo a pesar de todo lo que esté pasando. Y como les digo, yo ya me enojé, ya me calmé, ya medité y ya me volví a alegrar por la esperanza viva que tengo en Jesucristo. ¿Ok? Sí, entonces eso es lo que nos debe mover. Sigue diciendo ahí Pedro, noten en el versículo 20, pero antes que nada deben entender esto. Y esto es otra cosa muy importante, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora, uno de los errores que mucha gente comete es que cuando lee aquí que no es de interpretación privada, creen que está hablando de la interpretación de las profecías. Pero no está hablando de la interpretación de las profecías, porque ¿saben quién es el que interpreta las profecías? Es el Espíritu Santo de Dios por medio de las Escrituras. Las Escrituras en realidad no necesitan la interpretación de un hombre. Las Escrituras en realidad se interpretan a sí mismas.
Hay ciertas cosas que tenemos que estudiar, hay ciertas cosas en las que nos tenemos que profundizar, pero las Escrituras en realidad, si nos damos el tiempo de escudriñarlas, se interpretan a sí mismas sin la necesidad de que alguien esté parado aquí delante de ustedes. ¿Sí? Mucho menos yo. Pero no está hablando de la interpretación de las Escrituras, de las profecías. Está hablando del origen de las Escrituras. Y el origen de las Escrituras es el Espíritu Santo de Dios. Lo que está diciendo aquí Pedro, mire, nosotros no escribimos lo que escribimos, y los profetas que fueron antes que nosotros no escribieron lo que escribieron porque fue idea de ellos, es más, ellos ni siquiera sabían, en muchas ocasiones, ni siquiera sabían lo que estaban escribiendo. Entonces, ¿por qué lo escribieron? Porque fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribirlos. Y mientras estaban escribiendo lo que ellos creían que eran simplemente libros históricos o memorias o mensajes de ellos para el pueblo de Israel, inspirados por el Espíritu Santo, se volvieron en escrituras que profetizaban la venida del Mesías, del ungido de Dios. Por eso dice ahí en el versículo 21, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Hay muchos profetas en nuestros días. Dios me dijo, Dios dijo, así ha dicho el Señor. Y esto es lo que va a pasar. El Señor me lo dijo, yo estoy seguro que en mi corazón que el Señor me lo dijo. Y luego cuando no pasa, no, es que calculé mal. Debí haber multiplicado por 10.10 y multipliqué por 10.11. ¿Qué sé yo? Pero luego salen, como decía mi papá, con su batea de babas, ¿verdad? En que se equivocaron. No quería decir esto, quería decir esto otro. ¿Saben qué, mis hermanos? La Biblia misma nos explica todas las profecías que hay en la Biblia. No le crean a los pseudo profetas que hay en el mundo ahorita. Crean lo que la palabra de Dios dice. Escudriñen la palabra de Dios, conózcanla, porque en ella van a encontrar la explicación a todo lo que necesitan que se les explique. Ahora, cuando eso suceda, no me van a correr a mí, pero no es cierto. No es cierto, pero mientras yo esté aquí, eso es lo que les voy a ayudar a hacer, a que se vuelvan a las Escrituras, a que se vuelvan a Cristo, a que vean si lo que les estoy diciendo es verdad o no, a que no lo tomen como que yo soy la última autoridad en lo que la Biblia dice. La última autoridad en lo que la Biblia dice es el autor de la Biblia, y ese es Dios. Y voy a ayudarles siempre a tratar de entender, pero vayan a Él, que es la fuente de toda verdad y la fuente de toda sabiduría. Entonces, ninguna profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana. Nunca. No estuvo en el pasado, no está en el presente y no va a estar en el futuro, principalmente porque las profecías ya cesaron. ¿Escucharon eso? Se pueden interpretar las profecías, se pueden explicar las profecías, pero las profecías ya cesaron. Todo lo que teníamos que saber ya está escrito en ese libro negro, o en su tablet, o en su teléfono que están viendo ahorita. Ya está escrito ahí. Ahí es en donde pueden encontrar toda la verdad. ¿Sí? Ya está escrito. Entonces nunca debemos creer a alguien que dice, es que el Señor me dijo, el Señor me lo reveló. Tengo una nueva revelación de Dios. Si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Ya se ha dicho y se ha hecho antes. Sí, y por esta razón, Pablo le dice a Timoteo, noten, y con esto vamos a terminar aquí. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y 17. Toda la Escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para ser un buen apologista, para demostrarle a los testigos de Jehová que están equivocados, para demostrarle a los mormones que están equivocados, para agarrar a bibliazos a los incrédulos. Para eso dice su Biblia. No dice para que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos recordar, no somos salvos por las obras, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9. Pero la salvación produce buenas obras por medio de nosotros. Y por eso estudiamos la palabra. Por eso la escudriñamos, por eso vemos todas esas cosas y dejamos que ella, por el poder del Espíritu Santo, produzca a través de nosotros buenas obras. ¿Para qué? Para que sean testimonio de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Quieren un testimonio que dar? Hagan buenas obras por aquellos que los maltratan, por aquellos que los maldicen, por aquellos que ahorita están bien contentotes porque creen que ganaron, ¿sí? Pero que en realidad Dios está en su trono. Dios es el Rey. Dios es el Señor. Y Él es el que da la última palabra. Amén. Oremos.